buenos días a todos. En nombre de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay, darles la bienvenida a esta charla organizada por Minerva, en la persona de Marcelo Cabrera, Eduardo Bastos. Nos van a hablar de los bonos de carbono y desde la Sociedad de Criadores como ganaderos y ocupantes de parte de los campos y parte del planeta, siempre nos preocupa la responsabilidad con el medio ambiente y el tema del carbono es un tema de actualidad. Por tanto, como criadores, como ganaderos, acompañar esta charla y agradecer la presencia de Minerva y agradecer la presencia de Eduardo Bastos. Bueno, buenos días a todos. En principio agradecer a la sociedad rural, a la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus. Para nosotros es bien importante en un enfoque que tiene Minerva de trabajar conjunto al productor. Minerva es una empresa que hace 15 años que está en Uruguay, pero cuando se plantó en Uruguay se plantó sobre Frigorífico Pool, una empresa que tenía su origen en trabajar con productores y con grupos de productores. Entonces, en esa línea es que Minerva ha venido trabajando y desarrollando lo que son nichos, buscando nuevas oportunidades, buscando dónde podemos diferenciarnos. Entonces, nos parece muy interesante este tipo de trabajo con la gremial de Angus en conjunto para seguir buscando nichos y buscando mejores oportunidades. Eduardo Bastos hoy es el CEO de MyCarbon. MyCarbon es una empresa de Minerva que se dedica a la comercialización, es una trader de crédito de carbonos. Nosotros hace aproximadamente 1 año y medio comenzamos con la certificación de predios con su huella de carbono certificada. Hoy tenemos un grupo interesante de productores trabajando en eso. Y bueno, hay una sinergia muy fuerte con lo que es MyCarbon en comercializar esa carne, neutralizar esa carne. Es un mundo nuevo donde Uruguay tiene oportunidades. Las oportunidades me parece que vienen desde varios puntos de vista. Eduardo tiene mucha experiencia. Hace 20 años que trabaja en el tema, primero como head de sustentabilidad de Down y de Bayer. Y nosotros tenemos la suerte y el orgullo de que desde que generamos MyCarbon, Eduardo nos esté acompañando como el CEO de la empresa. Entonces, quedan en las mejores manos un referente del tema. Y bueno, las dudas, si les parece, las vamos haciendo algunas y si no, al final hacemos una ronda de preguntas. Bien, previo a la charla, 2 cositas que se me vinieron a la cabeza, porque como no tenemos nada escrito, somos humanos. Bueno, el ruido que estamos sintiendo del techo realmente es espectacular. Hace meses que no sentíamos esto. Y lo otro, mirando ese cartel, los 130 años de la Asociación Rural de Soriano, 30 años que hace que organizan la Expo Activa. La verdad, un grupo de gente de muchísimo trabajo, de mucho empuje. Un aplauso para toda esa gente. Bien, agradezco mucho a cada uno de ustedes. Les pido disculpa por mi portuñol, mi pobre castellano acá. Si no comprenden algo, por favor me pregunten, ¿ok? Lo haré lo mejor. Bien, que voy a traer acá un poco para compartir es lo que son los bonos de carbono y para que comprendan los bonos de carbono. Y yo sé, porque mucha gente me pregunta, Edu, pero esto va a ser algo importante, el mundo no va a ser. El último año este mercado se movimentó más de 860 mil millones, o la verdad, billones de dólares. Entonces, esto es muy grande, esto es más grande que PIB de casi todos los países de Latinoamérica. Entonces, esto es un negocio que ya ahí está. La oportunidad que tenemos nosotros es de la ganadería, la agricultura, los bosques van a estar en este mercado o no, pero ello va a ocurrir, ya está ocurriendo.
Después explicar un poco lo que estamos haciendo y lo que ya hicimos, y lo quería compartir también porque cuando hicimos la primera exportación de carne carbono cero, esta carne viene de Uruguay. Entonces quería agradecer a ustedes porque compraron la idea y hoy estamos exportando, ya exportamos para más de 15 países del mundo. Y Uruguay sigue como el punto número 1 el mundo de nuestra estrategia de carne. Bien, ese es el punto que les comenté. En 2020 este mercado estaba en 260 mil millones y pasó para 800, casi 860 el último año. Y debe llegar al menos $1 billion. Esto estaba ahí para 2030, pero ahora creemos que va a llegar en 2025. Pero Edu, no creo tanto en cambio climático. Y siempre hablo que si crees o no, 190 países, 194 países, incluso Uruguay, sí lo creen. Y sí firmaron un acuerdo en la COP. COP es la Convención de las Partes, ¿no? Que son todos los países que se suman para hablar de cambio climático, así como te imaginen la vacuna, ¿no? Hay la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hay OMS para Salud, que es una empresa como una entidad de ONU. Lo mismo acá para clima. Entonces esto cuando se reúnen los países para decir, mirad, tenemos ahí que hacer como combatir el cambio climático. Lo que es importante es que América Latina tiene algo como 25, un cuarto de las oportunidades del mundo. Y es lo más grande, ¿no? Después de nosotros ahí tiene Indonesia, Congo y otros países del mundo, pero acá en Latinoamérica está la más grande oportunidad. Lo que es interesante es que no es solo una oportunidad para cambio climático, que sí es súper importante, y usted viviera en esto, ¿no? Con el tema de sequía, pero también es una oportunidad de hacer plata, de hacer carne o cuero, lo que sea, a un precio mejor, pero también los bonos, los créditos de carbono, que se puede vender juntos o se puede vender en separado, ¿ok? Esto es un punto ahí interesante. Cuando miramos los mercados, y ahí tenemos lo que llamamos de mercado regulado y mercado voluntario. El regulado, por supuesto, es como mandatorio, ¿no? Son gobiernos que hacen esto y pongan ahí como una meta en país para decir, esto tenemos una emisión de X y tenemos que hacer la captura de X. Y el mercado voluntario, que es más chico, casi 2 billones, pero este de 2 sí va hasta 100 en 2030. El voluntario es exactamente el mercado que estamos hoy. Estamos escuchando, ¿no?, de distintos gobiernos del mundo. Hay 62 países que hacen la regulación. En Latinoamérica, por ejemplo, Colombia tiene una regulación, México tiene una regulación, y otros países ahí están se moviendo para tener. La ganadería es parte de la solución. Y yo sé que muchos de ustedes que son ganaderos ahí deben escuchar mucho, no, somos parte del problema. Esto no es verdad. La ganadería bien hecha es solución, no es problema de lo cambio climático, pero hay que ser bien hecha. Esto es la distinción ahí, pero esto es donde estamos ahí trabajando mucho. Esto ya hablé, ¿no?, de hasta 1 billón. Y esto es importante porque muchas de las empresas ahí hacen esta división de sus emisiones. Entonces, ¿cómo voy a hacer las emisiones de mi empresa? Por supuesto, si tienen esto me encanta la palabra de la hacienda, porque puede ser hacienda, finca, predio,
miles de nombres, ¿no? Que se cambia por región, pobre de mí aquí, pero tengo ahí un predio, puede ser, no puede decir predio, y ¿cómo voy a medir? Pero ahí no necesita hacer 1, 2, 3, pero sí se tiene una empresa y sí ellos tienen que hacer. Una empresa que hace, por ejemplo, Walmart, Carrefour, Burger King, McDonald's, el escopo 3, que son las emisiones de la cadena, la más grande emisión de McDonald's está en la hamburguesa y la más grande emisión de una hamburguesa está en ganado. Y por eso es importante conocer esto de escopo 1, 2, 3, ¿no? Porque ahí podemos comprender lo que es carbono neutro y carbono cero. Cuando hablamos que tenemos una carne que es neutra, carne neutra es yo hizo como cero de alcance 1 y 2. Si hablo que es una carne cero, esto es incluye alcance 3. O sea, si voy a vender una carne uruguaya en un restaurante en Madrid, ¿cuánto se emite de la producción de su finca hasta una planta, por ejemplo, de Pool hasta Montevideo, de Montevideo hasta Hamburgo en Alemania, de Hamburgo hasta Madrid? Estas emisiones, el número real que tenemos acá en Uruguay, 28 toneladas por tonelada de carne. Wow, Edu, ¿cómo puedo hacer para cerrar alcance 1 y 2? Alcance 1 y 2, esto es toda parte del transporte. De los 28, un promedio de 18 están en transporte y 10 en la finca. Entonces, para garantizar, para que este restaurante tenga 0,0, ahí tuvimos que empezar con abonamiento de fósforo. Muchos de los suelos de Pampa son pobres en fósforo, para incrementar la capacidad productiva. Después incluir raygrass, puede ser otra estrategia, pero mejorar la pastura. Y el último punto, incluir los árboles si queremos 0,0. Pero ahí logramos 0. ¿Y por qué logramos 0? Tuvimos la oportunidad de exportar el primero container 0 del mundo el último julio. Julio, ¿no? Fue la primera exportación, julio. En julio, el último año. Entonces, no te preocupen, no, Edu, no comprendo ainda todo, tranquilo. La primera exportación fue en julio, el último año. Esto todo es nuevo, ¿no? Pero lo que es importante es que cuando nosotros fuimos creados para apoyar Minerva, y no solo Minerva, la verdad, ahí estamos trabajando en estos 3 eslabones, ¿no? Desarrollar los bonos en campo. El otro punto, hacer el trading, que es la venta, la compra y la venta de créditos, y la comercialización de carne. Y ahora estamos empezando un proyecto con cuero, con Mercedes y con Volvo. Eso es importante. Te imaginen un auto que tiene la silla de cuero. ¿Te imaginen cuál es la más grande emisión de un auto? El acero, ¿no? El acero es la emisión más grande. La segunda más grande emisión, cuero. Pero te imaginas que podríamos hacer la venta de un auto 0 con el cuero 0 que hizo producido por ustedes. Y es esto que estamos haciendo. Esto que empezamos ahora con un proyecto con Mercedes en México para una línea de autos para Estados Unidos y otra línea con Volvo. Entonces, hay mucho que hacer aún, pero esta es la belleza, que una vez que tenemos el ganado 0, no es solo la carne, pero por supuesto cuero y todo, ¿no? Como incluso la grasa para hacer biocombustible,
que hoy es un mercado inmenso para, por ejemplo, la aviación. Bien, lo que tenemos acá de apoyo para los ganaderos, para hacer este cambio de carbono, es lo que llamamos de programa Renove, que es exactamente cómo hacer esta transición para una ganadería más sostenible, pero que va a capturar más carbono. Pero al fin del día, y yo sé que esto es una verdad, ustedes no quieren solamente hacer la captura de carbono, porque quieren producir más carne por hectárea, por supuesto, ¿no? Pero te recuerdan lo que es carbono en suelo. Carbono en suelo es materia orgánica. Materia orgánica es agua. 1 kilo de materia orgánica captura 1 kilo de agua, 1 litro de agua. Entonces, si tenemos más materia orgánica, vamos a tener más agua, más resiliencia para sequía. Pero materia orgánica, yo tengo soy ingeniero agrónomo también, ¿no? Estamos, ¿no? Y vez en vez recuerdo, ¿no?, de que aprendemos de agronomía. Un punto que es súper importante es de fertilidad en suelo. Parte de la fertilidad no es solo química, pero también biológica. Tener un suelo con más materia orgánica es un suelo mejor, que va a capturar más nutrientes y que va a apoyar e incrementar la producción. Los primeros ganaderos que tuvimos en proyecto acá en Uruguay en el último año tuvieron un incremento de producción promedio, y por supuesto promedio porque hay distinciones muy grandes, de 100 kilos por hectárea al año. Entonces mucha gente que producía 250, 300 kilos de carne por hectárea año se movió para 350 kilos hectárea año. ¿Y por qué? Porque tiene carbono. No, carbono está lá al fin, pero sí porque tenemos una materia orgánica de mayor calidad y que va a apoyar la producción de la pastura, que por supuesto va a apoyar la producción del ganado. Lo que estamos trabajando es exactamente esas tres partes, eslabones de finanzas verdes, de capacitación y de alianzas técnicas e institucionales, alianzas, por ejemplo, con Angus. Le agradezco mucho la oportunidad y todo el trabajo ahí que estamos haciendo, temático, ¿no? Así es la vida, ¿no? Entonces, y esas parcerías están ahí exactamente para traer lo mejor y otras oportunidades que vamos a tener. Por ejemplo, algunas de las estrategias, ¿no? ¿Qué puede hacer, Edu? Por ejemplo, aditivos en la alimentación para reducir la fermentación entérica, ¿no? El rumen, ¿no? Siempre que tenemos la destrucción de materia orgánica en un ambiente abierto, ¿no?, con aire aeróbico, se tiene la emisión de CO2, ¿no?, de gas carbónico. Pero si la misma materia orgánica se va a decompor en un ambiente sin aire, el rumen, o en agua, por ejemplo, con arroz, voy a emitir metano, CH4. ¿Ok? Esto es, el metano tiene un potencial 24 veces más grande que el metano, que el CO2. Esto es el reto que la ganadería tiene. Lo mismo con arroz, ¿no? Arroz y ganadería son los dos más grandes de emisiones en el mundo en agricultura, ¿no? Y esto es solo, voy a poner en comillas acá, pero solo 20% de las emisiones del mundo. Los otros 80% son combustibles, ¿ok? Entonces no culpen la vaca, ¿no? Pero comprendemos cómo esto trabaja. Aumento de la productividad y, por ejemplo, ahí tener un animal con una genética mejor que va a anticipar, que está acá, ¿no?, que va a anticipar la faena, por ejemplo, y mismo la calidad de las pasturas. Por ejemplo, que expliqué, ¿no?, tener una pastura
natural, y ahí voy a incluir raygrass, por ejemplo. Yo voy a anticipar e incluso reducir las emisiones, ¿no? Un manejo adecuado de la pastura, y esos son algunos de los puntos ahí que tenemos para trabajar. No es tan difícil, pero no es tan sencillo así. Pero cuando empezamos ahí, seleccionamos los proveedores, después hacemos el criterio de elegibilidad. Por supuesto que acá en Uruguay esto es más fácil, pero te imaginas nosotros haciendo esto en Colombia, en la cuenca amazónica en Colombia, donde muchos de los ganaderos están ahí a 10, 15 años. Entonces, pero en la regla global no puedo tumbar los bosques naturales en los últimos 20 años. Ahí empezamos todo esto, hacemos lo que llamamos, ¿no?, de la línea de bases que les conté, de los 28 toneladas por tonelada, y ahí volvemos a ustedes con nuestra equipo ahí de campo. Acá está, ¿no?, Marcelo, Juan Martín, todos nuestros amigos que están acá, que van a apoyar a ustedes exactamente para comprender qué podemos hacer en cada una de las partes de esta cadena, incluso de la exportación, y ahí para comprender dónde podemos empezar, lo que es más fácil en distintas regiones, ¿ok? Y ahí esto es real, ¿no? De la última exportación que hicimos, ahí tiene de dónde viene, como todos los temas de la planta frigorífica. Esto fue cuando hicimos la primera exportación. Acá está Fernando, ¿no?, el ministro, y que sigue nos apoyando mucho desde el principio, desde la primera carga ahí que estábamos, donde exportamos desde Uruguay hasta Suiza. Después ya exportamos para Alemania, ya exportamos para Chile y 15 países hasta ahora. Y incluso para comprender la margen que vamos a tener, ¿no?, cuánto vamos a agregar en precio. Y ahí, una vez que tengamos esto listo, y debemos tener hasta fin de este año, ahí vamos a comprender cuánto podemos también hacer de un pago extra, ¿no? Porque hoy estamos ahí haciendo como pagando para hacer este proyecto, porque queremos ahí conquistar el mercado, así como hicieron ustedes, ¿no?, con programa de orgánico y grass-fed, varios otros programas cuando empezamos años atrás. Y ahí tenemos esto, ¿no? Entonces tenemos las marcas, y ahí ponemos este selo. Como hablé con ustedes, ¿no?, empezamos acá en Uruguay, ahora estamos en un proyecto para expandir a Brasil, incluso Argentina. Nosotros estábamos en Córdoba en la última semana para empezar el proyecto en Argentina, y en un mes vamos a estar ahí en la región de Chaco, paraguayo, para hacer lo mismo para Taiwán. Taiwán es un mercado importante, y que solo Paraguay no hace la exportación, porque todos los otros países, si lo hacen, van a perder China. China es el mercado más grande del mundo. Entonces ahí tenemos un poco de ese trabajo. Al fin del día, lo mismo acá, ¿no?, que hacemos. Y el punto principal que quería compartir con ustedes es que, así como la ganadería, y comprendo que muchos de ustedes van a me comprender, ganadería toma tiempo, no es algo que se cambia en un año. Esto no es maíz, esto no es soya. Ganadería sí toma tiempo, pero cuando empezamos a hacer este cambio, la verdad es que tenemos un impacto muy grande en toda la cadena hasta el fin. Y muchas de las veces yo también comprendo, no es tan fácil mirar que, wow, el ganado que tengo yo en mi finca va a ser una silla de un auto en China. Pero sí eso es la verdad. Y si estas empresas quieren hacerlo, no, voy a sacar un vuelo de Montevideo hasta Nueva York, te va a hacer una emisión por silla de 1 tonelada de carbono.
Pero si esta compañía, si este avión tiene interés y ellos tienen de hacer la compensación de las emisiones, ellos van a tener que comprar 1 tonelada por silla, ¿ok? Este mercado movimentó 862 mil millones el último año. Lo que no estamos haciendo aún, empezamos ahora, es exactamente hablar con estas empresas, hablar con United, Latam, Iberia, lo que sea, para decir, mirás, pero ¿sabes que podría hacer esta compensación? No solo comprando bonos de carbono en mercado, pero comprando la carne. Cuando está en la silla y va a comer la carne, que tenga la certidumbre que esta carne podría hacer la compensación. ¡Wow! Y ahí cambiamos todo. Y ahí la ganadería, que muchas de las veces tiene una mirada como algo mala, va a ser algo bueno, porque te va a poder volar. Esto, por supuesto, no queremos hacer como, tiene que parar las emisiones de carbono. Yo estoy hablando con ustedes acá, todos nosotros, ¿no? Estamos con oxígeno y emitiendo carbono. Entonces, esto no es, no somos carbono, esto es carbono. Carbono es muy bueno. El reto es que estamos emitiendo mucho más do que la naturaleza puede secuestrar. Con estos proyectos, con su participación, y esto es la invitación que hago a ustedes, que se sumen a nosotros. Necesitamos mucho más gente, gente buena, que tenga interés de se sumar a esto para capturar este carbono, poner ese carbono en la carne, en cuero, en la grasa, en todo, y vender al mundo, desde Uruguay para todo el mundo. Y esto ya estamos haciendo, pero necesitamos hacer más. Eduardo, un placer escuchar la charla. Aprendimos del carbono, del negocio, mucha agronomía, así que muchísimas gracias. Y los invitamos al stand de Angus a degustar una carne con origen Minerva. Esperemos que sea carbono neutro. Y que el carbono del parrillero por fuera esté acorde a lo que tiene que hacer la carne. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes.